Muy buenas tardes, amigos. Hace mucho tiempo que quería tratar en profundidad lo que está ocurriendo en España. Las elecciones de Estados Unidos, una coyuntura atrapante e importante para todo el mundo, nos tuvo absorbidos en ello. Sin embargo, yo ya pude publicar un video con mis comentarios, también deplorando las políticas ecofascistas y la demolición de represas que llevó adelante el autócrata Pedro Sánchez, que ya es un tirano desatado y al que lanzan barro. A él y a los reyes, que atraviesan el momento más delicado probablemente del reinado de Felipe VI. Y hay muchas cosas estruendosas por venir en esa dirección. Les recomiendo mucho ese video. Es una entrevista que me hizo la periodista y profesora de literatura nicaragüense Laura Rodríguez. Muy interesante, además es una persona muy interesante, así que video recomendado, estará al final de este para que puedan verlo. Pero hoy ahondaremos en lo que ocurrió dentro de España y lo que se está hablando muchísimo, hay ruido infinito sobre la Dana, sobre los muertos, el cabrón de Sánchez, porque no hay otra forma de llamarlo, dando un espectáculo siniestro, acusando el cambio climático de algo en lo que él tiene una mayúscula responsabilidad. Y bueno, mucha gente habla de esto, pero pocos van a datos duros. Nuestro amigo Ignacio Corts, ustedes ya lo conocen, quien se echó al hombro el trabajo del gran documental que hemos lanzado sobre José Luis Rodríguez Zapatero, otro video muy recomendado y que explica cómo España llegó a este punto de decadencia y de putrefacción generalizada, ¿no? Y Nacho, sensibilizado por el sufrimiento, por las muertes inocentes, por el horror, por la impudicia además de los poderosos en este tema, hizo una gran investigación que expondrá junto conmigo hoy, así que los invito a quedarse hasta el último minuto. Nacho, muy bienvenido, él es abogado, es analista político incipiente. ¿Y qué tienes para contarnos? Muchas gracias por la invitación de nuevo, Nico. Un honor siempre estar aquí en Los Liberales. Primero que nada, ser consciente de las magnitudes colosales que este evento natural ha tenido en la sociedad española, incluso consecuencias políticas y a nivel social terribles. Y quisiera, primero que nada, explicar un poco a la audiencia, poner en contexto un poco lo que ha sido todo este desastre mayúsculo. Ahora se llama la Dana, pero de toda la vida se ha llamado la gota fría y ha sido un evento muy común en todo el litoral mediterráneo, en especial en el Levante peninsular, y consiste en rachas de viento frío a grandes altitudes, en torno a 5.000, 6.000 metros, que proceden del Ártico, del Polo Norte, y algunas de estas corrientes de aire frío se desvían de su curso normal y producen un efecto de condensación y de concentración de humedad en el contraste con la temperatura alta que todavía tiene el Mediterráneo en estas fechas. Y bueno, pues la particularidad de este fenómeno es que puede estar lloviendo en un radio o en un perímetro muy concreto y a pocos kilómetros no estar notando nada, pero hay que entender que todo este desastre viene como consecuencia de la orografía particular que tiene Valencia y toda su zona metropolitana y de pueblos aledaños, puesto que se encuentra muy cercana a una albufera, que no es más que una bahía que se eleva apenas unos metros por encima del nivel del mar, y en esas cotas lo que ocurre es que, sin ser yo un experto, por supuesto, en meteorología, pero lo que ocurre es que, bueno, pues esta bahía está regada por ríos que no terminan de ser ríos, sino barrancos, y estos barrancos suelen estar sedimentados por los aportes normalmente muy caudalosos de las lluvias. No suelen llevar en época estival ningún cauce de agua, pero sí que en época de lluvias como la que estamos pues suele rondar los 200 metros cúbicos por minuto, y ante estas lluvias torrenciales se pasó a un nivel de 2.000 metros cúbicos por minuto, de manera que esto produce... Esto es un fenómeno que ocurre cada ciertos años, hace muchísimo tiempo. No, todos los años realmente, ocurre Todos los años. todos los años. Esto es un fenómeno muy particular del Mediterráneo peninsular, de la península ibérica, pero que ocurre todos los años. De hecho, a estos niveles de inundaciones, cuando al desbordarse en los cauces de estos barrancos y provocarse estas tremendas riadas, ya se produjeron en el siglo XIX hay registros. En el año 57 se inundó Valencia capital, que de hecho, a raíz de ese desastre que supuso en el año 57 ese evento, el régimen de entonces abordó un plan,
que ha impedido que hoy en día Valencia capital haya sufrido lo que sí han sufrido los pueblos cercanos. Entonces, bueno, hay registros también en los años 80 de efectos devastadores. Aquí se han conjuntado o se han reunido muchos factores de riesgo, en el sentido de que se ha urbanizado en zonas donde no se debía. De hecho, ya los romanos, en su paso por centenario por la península, evitaron construir en este lugar, ya sea por medios técnicos, pero porque evidentemente el mar llegaba incluso más adentro de lo que está hoy, y porque a simple vista se ve que se ha ido aterrando toda esa zona para crear cultivos y residenciales. Detalle, claro, más adentro de lo que está hoy. Porque Sí, viste sí, que sí. nos dicen que se derriten los polos, nos vamos a ahogar, etcétera. No es el caso. No, claro, el relato catastrofista nos habla de que las playas van a invadirnos, ¿no?, el territorio, cuando esto ya no es ninguna novedad. O sea, históricamente hablando, con el paso de los siglos, que ya había sido así, y es que está más que demostrado. Y como digo, a nivel de magnitud de este tipo de riadas ya se ha vivido, como digo, en los años 50, en los años 80, a principios del 2004 ya se inició un proyecto por el cual el Barranco del Pollo, con Y, que es el que ha producido el mayor desastre en los pueblos circundantes. Ya había un proyecto liderado por gente muy capaz, ingenieros de caminos y etcétera, de la Politécnica Universidad de Valencia, y que ningún partido político de la administración autonómica se atrevió a acometer, pues no lo sé, quizás el alto coste o incluso el coste social. En su momento, el Franco, cuando hizo el Plan Sur y el desvío del río Turia, que ha evitado en parte que se anegara a la capital de Valencia, pues ya tuvo que expropiar propiedades de gente que ya vivía ahí, y en consecuencia, claro, eso tuvo un coste social. Es cierto que aumentó el nivel económico de Valencia, puesto que aumentó el nivel de cultivos y aumentó el número de polígonos industriales, y toda esta serie de infraestructuras se fueron levantando. Y como bien has comentado, pues en aplicación de la Agenda 2030 y de las políticas impuestas por la Unión Europea, en España se han derruido más de 600 presas, aduces y embalses, desde más de 600 presas en los últimos 20 años, pero más en concreto desde el año 2021, casi 300, 299 si no me falla la memoria, estoy hablando de memoria. Esto cierto, es un asesinato. O sea, es un asesinato masivo de personas, literalmente. Estar demoliendo presas, o sea, y básicamente eliminando los progresos de la civilización y entregando a la naturaleza salvaje aquello que se ha construido. O sea, directamente es matar gente. O sea, está demostrado que la consecuencia es fatal. O sea, claro, todo hay que contextualizarlo. Vamos a ver, realmente todos sabemos los beneficios de dominar la naturaleza en muchos aspectos. La creación de embalses, por supuesto, para el regadío es fundamental, para la acumulación de agua de lluvia y luego potabilizarla y el consumo humano, pues incluso para el uso de bomberos en caso de incendios, la generación de energía. Todo esto son cuestiones vitales que no se pueden ignorar y que, por supuesto, son las funcionalidades principales de los embalses. Luego están las presas, que por supuesto también regulan el cauce de ríos y de los accidentes naturales. Ahora bien, es cierto, vale, muchas veces me he querido informar sobre el tema, se dice que los aduces, muchos de ellos estaban obsoletos, estaban a punto de quebrarse, y que eso podría haber provocado incluso en otras zonas de España inundaciones por falta de mantenimiento, o porque las concesiones que se habían dado para la generación de energía no se han renovado y por lo tanto tenían que eliminarlo. Luego también se argumenta que hay especies de peces que no pueden ir río arriba por la existencia de estos saltos de infraestructura. Incluso he leído que se quería... Esto es muy curioso y nos vamos a reír, pero incluso he leído que la Unión Europea también mandó el derribo de ciertos aduces por motivo de la preservación de un tipo concreto de libélula, me parece que en Cáceres. Entonces, bueno, pues... sí, y ahora hay centenares de muertos, personas muertas. O sea, hay muchas represas que eran funcionales. O sea, lo he leído, y las han eliminado las represas
y pusieron en riesgo deliberado a todas esas poblaciones aledañas que se construyeron gracias a esas represas en gran medida o que crecieron gracias a esas represas en un riesgo, no, directamente los han empujado a catástrofe, porque lo que pasó ahora en la Dana puede pasar en muchos de esos lugares también, por salvar pececitos y libélulas. O sea, no lo puedo creer, es una cosa... Están poniendo la vida de los animales por encima de la vida de los seres humanos de manera sistemática y deliberada. Los mismos que tienen esta ley demencial que te meten preso si matas una rata enfrente de tu hijo. Es así, pero claro, entramos en la contradicción de que hay que eliminar presas para que la naturaleza fluya en su forma más primigenia y luego al mismo tiempo grimen el argumento del cambio climático que hace del clima un elemento más severo, más amenazante y lo que estás es haciendo cargándote toda la infraestructura de ingeniería tan fundamental. De hecho, ya digo, o sea, no es por falta de recursos técnicos, no es por falta de recursos humanos bien preparados de la Politécnica de Valencia, no hay que irse mucho más lejos, allí en la misma zona tienen gente muy capaz para atajar este problema y evitar que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Luego está también el elemento de urbanizar en zonas donde no se debe. Esto es una negligencia de las confederaciones hidrográficas, que son en mi opinión, otro chiringuito, ¿no? Porque hay 9 confederaciones hidrográficas en toda España y esta en concreto, la del río Júcar y la del Turia, que son los ríos, digamos, que circundan o rodean la capital de Valencia, pues claro, no se ha llevado a cabo ningún proyecto de los que había estudiado para evitar este tipo de cosas. O sea, que ha habido inacción y luego ha habido una acción completamente criminal, que es la de eliminar presas en todo el territorio. O sea, en el caso particular de Valencia es cierto que no se había demolido ninguna presa que conllevara un mayor riesgo. Como digo, no se han acometido proyectos y luego aparte lo que sí que se ha demostrado es que Valencia capital no se ha inundado gracias a un redirigimiento, una redirección, mejor dicho, del cauce del río Turia, con lo cual es que este tipo de infraestructuras no es que haya que demolerlas, es que hay que pensar bien dónde levantarlas y para siempre. Evidentemente los embalses siempre tienen un poco, pues, varias prioridades. Prioridad de la potabilidad del agua, la de los cultivos, la de la generación de energía y, por último, la del uso recreativo del agua. Y, bueno, pues en España hemos visto muchas negligencias a la hora de tomar decisiones respecto a qué presas se quitaban de en medio y cuáles se mantenían y cuáles no se hacían. Entonces, y con el culto ecologista siempre como, ¿no?, la superestructura de esta locura. Sí, por supuesto, ninguna novedad aquí. Ya hemos visto, ¿no?, a Pedro Sánchez en esta última cumbre echando la culpa de la pérdida de más de 200 vidas al cambio climático, ¿no?, en lugar de a su inacción. A más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Un desastre que, según las primeras investigaciones, habría sido menos probable y menos intenso sin el efecto del cambio climático. El planeta, por tanto, nos está dando señales cada vez más claras, y es que si no actuamos en el futuro cercano, nuestros países sufrirán más sequías, más olas de calor, más lluvias torrenciales, más incendios y enfermedades. Y muchos sectores económicos colapsarán. Cientos de ciudades y pueblos se volverán inhabitables y la subida del mar y de los termómetros harán que prácticamente sea inhabitable el poder vivir en esas localidades. Yo me quedo sin palabras, ¿no? Me parece criminal y que deberían pagar, la clase política debería pagar penalmente por todo lo que han hecho. Y ahora ahondaremos un poco más en todo lo que han hecho y en lo que no han hecho. Bueno, vamos, Nacho, entonces, que está muy interesante. Yo no puedo creer cómo Sánchez sobrevive a todo. Es lo que te decía el otro día por audio en privado. Es impresionante. Nos tienes bastante material, ¿verdad? Sí, bueno, pudimos ver a Pedro Sánchez en el año 2015 como tras un desbordamiento que hubo en el río Ebro, visitó la zona y echó en cara al presidente de aquel entonces, Rajoy,
de que no fuera a pisar el barro y a ver la catástrofe que había sido aquello. Y bueno, vemos ahora, ¿no? Cómo él huyó por patas al ver el ambiente que había en su recibimiento en Paiporta, en uno de los pueblos afectados, porque tengamos en cuenta que aquí alrededor de Valencia se han visto afectados pueblos de entre 20.000 hasta 60.000 habitantes en gran cantidad, o sea, ha habido más de 1 millón de damnificados en cuanto a daños materiales, etcétera. Imagínate el desastre. 1 millón de damnificados en un contexto tan difícil económico para España, donde el Estado se roba miserablemente el 50, 45, 60% de la renta de la gente en impuestos. Terrible, y aprovecho que mencionas esto, que bueno, Valencia es la cuarta economía de España, por detrás de Madrid, Madrid, Barcelona, Sevilla, si no me equivoco. Entonces, fíjate la caradura que tendrá la clase política, y en concreto la Chiqui Montero, la deleznable Chiqui Montero del Ministerio de Hacienda, que en toda esta coyuntura catastrófica ha aprovechado para hacer una reforma fiscal, aprobar una reforma fiscal por la cual se sube los impuestos al diésel, a los cigarrillos electrónicos, de nuevo al tabaco, o sea, es ya criminal. Luego, aparte, tienen la desfachatez de poner un tuit en el cual se vanaglorian de que los afectados por la DANA se van a ver beneficiados por un aplazamiento en el pago del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. O sea, qué gran beneficio, ¿no? Que te aplacen el pago y puedas pagar un poquito más tarde. La realidad es que, primeramente, en Twitter o en X, la ministra Montero, la ministra de Hacienda, había anunciado que se suprimiría o se iba a suspender el pago de ese IRPF para los afectados. Pero, al contrario, luego Sánchez salió a enmendarle la plana y decirle que no, que se beneficiarían de un aplazamiento. O sea, yo no sé el nivel de psicopatía y de inhumanidad que describe a estas personas. O sea, es terrible. Y luego, además, gente afectada saliendo en televisión diciendo que a ellos ya le habían cobrado la cuota de autónomos que se cobra todos los meses, pues a empresarios, a pequeños empresarios, al que abre la persiana del negocio todas las mañanas y que le obligan a pagar por trabajar. Que esto es que es terrible. O sea, y luego, además, ha salido la noticia de que Hacienda ha anunciado ya en el mes, hasta septiembre, habían hecho una recaudación récord de 200.000 millones de euros que supera, es decir, hasta septiembre de 2024, esta recaudación supera la que hubo en el total de 2018. Y, bueno, pues cifra récord. Sin embargo, el déficit público sigue subiendo, la deuda sigue subiendo, la deuda pública. O sea, la gestión no puede ser más nefasta, porque, claro, se llenan la boca de hablar de los servicios públicos y de esto y de aquello, pero es que, claro, mucha gente no entiende que cuanto más se gaste, no es mejor. Eso como eslogan queda muy bien. Pero la realidad es que, hombre, si pueden gastar un poquito menos y mejor, digo yo que sería una gestión más eficiente. Nadie es capaz de ver eso. Pero en definitiva, han aprovechado toda esta catástrofe para sacar adelante reformas fiscales. Han sacado adelante en un decreto de ayuda para los afectados de la DANA, que han puesto a disposición de Amazon, que seguramente ya se haya hecho famoso incluso allí al otro lado del charco, por su incompetencia absoluta, ya van a poner en sus manos 31.000 millones de ayudas. O sea, no sé si es que es la mejor de las soluciones. Ya vemos también que aprovechan siempre la clase política este tipo de catástrofes, pues para llevar a cabo todas sus corruptelas. Ya vimos en la pandemia, ¿no? Con las mascarillas, etcétera. Con lo cual, esto es crónica de una corrupción anunciada prácticamente, Nico. Y bueno, como decía, han aprovechado toda esta coyuntura y el decreto de ayuda a los afectados por la DANA para perpetuar en el cargo al jefe de Policía Nacional. No sé ya si Aldao no era, pero el jefe operativo no, pero al jefe de la Policía Nacional, que por ley tenía que renunciar al cargo o jubilarse a los 65 años, que está a punto de cumplir, y mira, le han hecho un favorcito personal aprovechando esta emergencia. Supongo que por la buena gestión que han tenido todos y la celeridad con la que han actuado todos, ¿no? Con lo cual, ¿qué puedo decir? Al final, no solo eso, sino que Pedro Sánchez está intentando sacar adelante también los presupuestos generales del Estado para el año 2025, intentando, digamos, extorsionar un poco al Congreso para que, a cambio de aprobar ayudas económicas para los afectados,
pues le aprueben también los presupuestos generales del Estado que siempre un político de Cámara quiere sacar adelante, ¿no? En fin, no estaba teniendo los apoyos parlamentarios y están, digamos, extorsionando. Salió ahí en rueda de prensa a decir que ahora, más que nunca, y ojalá pudiéramos poner el vídeo, se hace necesario la aprobación de estos presupuestos generales, cuando la realidad es que puede decretar por Real Decreto, que además su gobierno ha superado incluso al de Rajoy, que gobernaba a base de decretazos, pues la realidad es que puede perfectamente decretar las ayudas como gastos excepcionales de los presupuestos ya prorrogados del ejercicio anterior, con lo cual no es prerrogativo, no es obligatorio que tenga que aprobar los nuevos presupuestos. Esto es simplemente un chantaje. Y, por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Es un chantaje mafioso total lo que acabamos de ver. Entonces, eso puede ser más miserable, de verdad. No se puede ser más miserable, definitivamente. Se ríen en la cara de la gente y la disque oposición que ha hecho frente a todo esto. ¿La Vox, oposición? PP, sí. Bueno, yo de Vox no he escuchado nada. Ahora bien, lo que sí sé es que se ha formado mucho revuelo a consecuencia de la celeridad con la que sí ha ayudado, la que según el relato del equipo rojo, no podríamos decir, ha sido la extrema derecha, que sí que se ha movilizado mucho a la hora de ir a echar una mano allí, a retirar el barro, la mierda y todo lo que había allí amontonado, fletando camiones, etcétera. Ha habido, de hecho, una organización supuestamente financiada por Vox, llamada Revuelta, que ha hecho, hasta donde tengo entendido, un trabajo espectacular ayudando a la gente. Es que de verdad, si me da igual que venga de Vox o venga de UGT o de Podemos o de donde quiera, que si van a ayudar realmente por los ciudadanos de allí, a los afectados, van a ser más que bienvenidos. Entonces la oposición, el PP, inacción absoluta, al menos en lo que respecta a comunidad autónoma, que es donde ellos gobiernan. Vox, como digo, con esta asociación de Revuelta ha habido, y quiero hacer un pequeño inciso, una anécdota, una chica influencer muy famosa con millones de seguidores que ya fue criticada de forma miserable, la calificaban de trat wife, de mujer tradicional, porque le hacía comida a su novio y lo subía a redes sociales, y entonces la izquierda, ¿no?, se volcó a ¿Cómo se criticarla. llama esa muchacha? Creo que se llama Rorro, me parece. Ah, sí, yo vi ese espectáculo miserable, Lamentable. pasivo-agresivo de los otros, entrevistándola y amenazándola, amedrantándola, prácticamente diciendo, ¿no te sientes culpable por ser como eres? Y había un columnista un poco afeminado ahí, que era un genio, me pareció brillante, que la defendió bien. No sé si lo conoces. Soto Ibars, puede ser. No sé si era Sí, Soto Ibars, sí. pero escribe como Los Ángeles, la Exactamente. verdad, Soto Ibars. Y muy lúcido en su argumento. La verdad, le han Me llamado de pareció- todo. Le han llamado, pues, la palabra que no se puede decir aquí, ¿no? El nacionalsocialista. Le han llamado eso, incluso Pablo Iglesias por Twitter. Me parece más miserable imposible. Esta chica ha tenido incluso que justificarse porque no sabía que Revuelta estaba financiada por Vox, pero dice que cuando se enteró que le dio igual, que le han ayudado a repartir más de 15.000 raciones de comida diarias. Se está dando de comer a la gente allí. Que de verdad el eslogan del pueblo salva al pueblo, créeme, Nico, que ha sido más cierto que nunca. O sea, si algo yo tenía claro en esta vida era eso, pero es que se ha puesto más que de manifiesto. Por más que haya luego caos a la hora de organizar y de ciertas tareas y de dividir trabajo, la realidad es que si no llega a ser por la Los privados, claro, por la la solidaridad iniciativa privada, privada. claro, y por la celeridad que en estos eventos el espíritu humano te lleva a tener, pues si no es que estaríamos hablando de una catástrofe mucho peor, o sea, terrible. O sea, estamos hablando de gente que está haciendo tendido eléctrico, que está dando de comer, que está llevando la ayuda, porque luego también ha habido casos de ONGs que hasta donde tengo entendido y he podido leer, como es el caso de Cruz Roja, están haciendo acopio de materiales que la gente ha ido donando, de dinero que la gente ha ido donando, y salvo, pues además que tengo una amiga que ha ido con su furgoneta para allá y dijo que primero no le dejaban entrar a los pabellones donde estaban haciendo
acopio de todo esto y que por su propia iniciativa abrió el maletero de la furgoneta en mitad del pueblo donde le dejaron estacionar y había gente pidiéndole agua, o sea, gente de verdad necesitada, y que si no es que tú vayas casi que puerta por puerta o te ofrezcas allí, esta gente, ni siquiera las ONG tienen la iniciativa. Ha habido incluso vídeos filtrados con cámara oculta de declaraciones de gente de las ONGs, que no sé hasta qué punto serán veraces, pero yo los he visto, y diciendo que habían escondido ciertos elementos de valor y demás para quedárselos luego ellos. O sea, una cosa terrible, terrible. Pero, en fin. Corruptos hasta la médula, todos los progres profesionales que se supone que existen, son subsidiados eternamente y existen para momentos como estos donde tendrían que ayudar a la gente y luego se quedan las cosas. Son Alibaba y los 40 ladrones. Se quedan en su sofá tuiteando, ¿no? Y así, y manchando el buen nombre de los que sí que tienen los bemoles de ir a ayudar allí en persona. Es que me parece más miserable, imposible. Luego también salía esta chica, la miserable de Yone Belarra de Podemos, diciendo que como las empresas no habían avisado a tiempo a sus trabajadores y le habían obligado a ir a trabajar, porque claro, como ella no trabaja, no sabe lo que es eso, pues diciendo que las grandes empresas como Mercadona, Inditex, etcétera, que pueden ser muy criticables en algunos aspectos, su forma de desenvolverse dentro del mercado, pero que más allá de eso, no se les puede exigir que paguen ellos a las indemnizaciones de los afectados, pero ¿qué es esto, no? Todo loco, sí. Los pájaros le disparan a las escopetas. Es una cosa absolutamente aberrante. El Estado asesino que entregó a la gente esta catástrofe buscando culpas después, estos que viven del Estado, ¿no? Y que son los que tendrían que haber resuelto este tema. Y hasta qué punto, además, son cínicos, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo ves la afectación de Felipe por esto? Porque nunca había pasado algo así. Yo creo que es un síntoma lo que le ocurrió a Felipe y a Begoña de que ya mucha gente está harta. O sea, yo creo que mucha gente que era monárquica en España está harta también. De Felipe y Leticia, la visita, realmente, a ver, se puede ver muy, muy rápidamente en la imagen esta que se ha hecho tan famosa en la rueda de prensa posterior a la visita, en la que aparecen Mazón, el presidente de la Comunidad Autónoma del PP, Leticia, Felipe y Pedro Sánchez, y se los ve a los tres primeros que he mencionado con los pies llenos de barro, y el que le decía a Rajoy que fuera a pisar el barro se lo ve impoluto con los zapatos perfectos. Así que bueno, es cierto que la comitiva tuvo muy pocas luces, no sé a quién se le ocurrió organizar eso, pero sí es cierto que a mí me da la sensación de que el rey ha salido bastante reforzado de haberse tanqueado él solo, pues a todos los ciudadanos enfurecidos y con razón, ¿no? Ahora bien, capacidad de actuar como no tiene ninguna, y básicamente la figura del rey en España es representativa, es el jefe de Estado, pero es digamos, el gran embajador de la nación, porque lo único a lo que se dedica es a pasearse por el mundo promocionando la marca España de alguna manera, pero la verdad que es una institución bastante cara. Desde luego yo no voy a ser el que diga que una república sería mejor. Ya conoces un poco qué pienso al respecto y mis ideas políticas, pero desde luego yo creo que un primer ministro de la república sería incluso hasta más caro. Desde luego la institución de la monarquía me parece bastante arcaica. Arcaica. Mira, pensamos la misma palabra, arcaica. Es cara. También te digo, la holandesa, la sueca y la inglesa creo que son bastante más caras. Pero en cualquier caso, vamos, no me parece que, salvo a nivel simbólico, tenga ningún valor. Son todos países con más PBI per cápita que España también, dicho sea de paso. O sea, aquí le estás robando a los pobres salvajemente expoliados a los que estás matando, digamos, directamente con los aludes, y les tiras el barro encima y les quitas el agua y les cobras un impuesto si la consiguen. Y por cierto, quiero decir algo, los que están haciendo tendido eléctrico pueden ser multados por hacerlo sin permiso del Estado, siendo que el Estado no lo hace. Y me recuerda que en España hace mucho tiempo había una obra que nunca se hacía en un arroyo, y la gente de un pueblo construyó por sí mismo un puente, un excelente puente. Pero como lo hicieron sin autorización del Estado, que se lo estaban pidiendo hace 25 años y el Estado no lo hizo nunca, se lo derrumbaron. O sea, es el mal.
Es la expresión Eso es del mal. Estado como el mal moral. O sea, No como sé qué más, no sé qué más demostraciones y pruebas necesita la gente para darse cuenta de que el Estado es un auténtico cáncer social. O sea, eso de que el Estado somos todos, como decía Pedro Sánchez en sus últimas intervenciones, es que además creo que son palabras del propio Benito Mussolini. O sea, que debería tomarse nota él mismo y hacerse cargo de las palabras que dice. El Estado somos todos. Y esto es muy importante reiterarlo una y otra vez, cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos. El Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Sí, de hecho, la propia Rambla del Pollo que mencionábamos antes, que fue la que se desbordó y que causó todo esto, ya había iniciativa de los propios agricultores para aprovechar esa rambla, ese barranco, para canalizarlo de manera que se pudiera aprovechar para los regadíos y evitar inundaciones. O sea, que ya digo, o sea, que la mano humana a la hora de manipular la naturaleza tiene múltiples herramientas y a día de hoy más técnicas para evitar que esto suceda, incluso para sacarle provecho a este tipo de eventos climáticos. Con lo cual, estos agricultores hablaban de que no lo habían hecho porque se les había amenazado con multarlos. ¿Qué te digo, Nico? O sea, si es que allá donde haya un político hay que esconderse, ¿no? Y esconder bien nuestros bolsillos también. Y nuestras vidas y todo por lo que hemos trabajado. Y esta pobre gente, más de 1 millón de afectados, que han tenido que esperar, que recibieron la alerta de la emergencia tarde, cuando ya estaban las calles inundadas. Estos son los tecnócratas, ¿no?, que te van a salvar la vida. Y que sacaron esa ley monstruosa de que en el caso de desastres naturales, el gobierno se habilita a sí mismo a expropiarle a la gente y a movilizarla contra su voluntad. Es correcto. Como si supieran que esto iba a pasar, ¿no? Eso se aprobó durante, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, el encierro. Y sí, es terrible. No tengo constancia de que eso se haya aplicado, ya es solo lo que faltaba. De lo que sí tengo constancia es de que han ocupado viviendas de la pobre gente que ha tenido que salir evacuada de allí. O sea, luego han intentado volver a por sus pertenencias, incluso volver a sus casas, a pesar de que no hay casi ni tendido eléctrico y se la han encontrado ocupada. O sea, te pasaré imágenes para que podáis compartirlas porque, bueno, pues los titulares lo dejan bien claro, incluso testimonio de la gente que han salido en televisión denunciando esto. O sea, es que ya lo que faltaba, ¿no? Como también habilitan la ocupación de la propiedad ajena, pues estamos en un auténtico desastre y hemos visto imágenes propias de Bangladesh. A mí que me perdonen los hermanos de Bangladesh, pero yo veo mi país así y de verdad me echo a temblar. Es que ya es lo que faltaba. O sea, España está al borde del colapso social y político en muchos aspectos y creo que esto está siendo y Vox le echa la culpa a los inmigrantes. Así es. como si los inmigrantes fueran los que demuelen represas y demás, ¿no? Bueno, cualquiera que busque imágenes podrá ver a un enorme grupo de senegaleses haciendo piña para ayudar también y sacar el barro y todo, incluso animando a la gente bailando, cantando. Imágenes, pues de verdad, yo les daba la nacionalidad instantáneamente, así, directamente. Entonces, sí, también desde el bando rojo han acusado mucho a que este tipo de organizaciones financiadas por la extrema derecha, ¿no?, como Revuelta, no repartían comida a inmigrantes. Eso se ha demostrado que no es así. O sea, están recibiendo comida absolutamente todos los afectados en cuanto a lo que depende de iniciativas como esta, iniciativas como la de Iker Jiménez, que también ha resonado mucho. Iker Jiménez es un periodista que, bueno, se le ha intentado desprestigiar mucho porque ha pasado muchos años al mando de un programa de ciencia paranormal, de eventos así un poco relacionados con fantasmas, con ovnis y tal, pero es cierto que desde Cuarto milenio. Cuarto milenio, correcto, que desde 2020 realmente se echó a la espalda un trabajo periodístico brutal. Yo no coincido con él en muchas ideas que él tiene, pero hay que reconocer que es un señor y un profesional de los pies a la cabeza y que han hecho un trabajo estupendo, más allá de que... Y que no le tiene miedo a la competencia, como el resto del gremio, que la televisión ataca salvajemente a los youtubers, a los influencers, porque no puede soportar haber perdido el monopolio del relato. En cambio, Iker Jiménez es alguien que se lleva mejor con los comunicadores independientes que con los hegemónicos, ¿no? Eso, se ha rodeado de youtubers y creadores de contenido un poquito, pues que tienen su repercusión fuera de los medios tradicionales
y es cierto que ha estado rodeado de cierta polémica en estos eventos de Valencia, porque hubo un colaborador suyo que ni siquiera estaba a sueldo de Iker Jiménez, que apareció ensuciándose las rodillas para parecer un poco... Realmente no era para hacerlo más dramático, él luego explicó que era por el tema de récord, de la grabación, de que en un momento determinado aparecía con ese barro y luego ya no aparecía, y para dar la sensación de que estaba en un directo lo hizo. ¿Para qué queremos más, no? El bando rojo se echó encima de Iker Jiménez, han hablado de que ha esparcido bulo, cuando la palabra bulo también se ha tergiversado mucho en todo esto, ¿no? Porque claro, un bulo por definición es una información falsa que, a sabiendas de saber que es falsa, intentas esparcirla con diferentes fines o intereses personales. La realidad es que cuando das una información... La Agenda 2030 entera. Claro, cuando das una información que no es precisa, pero que se soporta en ciertas fuentes, nunca puede ser catalogada de bulo. De hecho, el bulo más famoso por el que se le ha intentado boicotear fue por decir en Twitter, ni siquiera fue en su programa, pero se manifestó en Twitter diciendo que dentro del parking de un centro comercial que estaba anegado de agua, él asumía que ahí habría una cantidad ingente de muertes. Creo que dio un número cercano a 1000, pero es que no hay que olvidar que medios como El Plural o La Sexta, ahí está la hemeroteca, o sea, es que ellos mismos ya anunciaban que aquello había sido una trampa mortal, que la UME, la Unidad Militar de Emergencia, les había comunicado que ahí se habían encontrado cuerpos sin vida, que estaban, bueno, pues lo daban por hecho todo. Entonces se le han echado encima a Iker Jiménez en este caso, pero realmente era una información que manejaban todos y casi todos tenían las mismas fuentes, con lo cual, en fin, de bulo poco. De hecho, se da la anécdota de que le han retirado recientemente, en el día de ayer, un patrocinio por parte de ING Direct, y resulta que ha vivido prácticamente un corralito porque ha habido mucha gente, clientes de ING Direct, que en protesta o en apoyo a Iker Jiménez han cancelado sus cuentas, hasta el punto de que el banco estaba impidiendo ya que la gente cerrara sus cuentas, se bloqueaba la aplicación, etcétera. Ha caído en bolsa una barbaridad, ha perdido millones en bolsa en su cotización por este movimiento. Y en fin, bueno, ahí vemos, ¿no? Un poco todo, porque además se conecta. ING Direct colabora con el gobierno en temas de sostenibilidad y de neobanca, ¿no? De banca digital, etcétera. Organizan en el camino hacia la tecnocracia, hacia la tecnodistopía. Así es, ¿no? Entonces, bueno, les ha salido un poco el tiro por la culata, por lo que vemos. Y yo que me alegro. Mira cómo estos sacudones acomodan bien clarito quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Para mucha gente es una lástima que tenga que llegarse a tanto. Bueno, ¿tienes que decir algo más para cerrar? ¿Quieres agregar? Bueno, para cerrar, solamente decir que la gestión política ha sido negligente y nefasta de principio a fin, ya lo decía al principio, pero aquí se dieron avisos por parte de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, de días antes, incluso en el propio día ellos actuaron bien. De hecho, esa información es pública. Y bueno, como hay tantos organismos implicados en el protocolo de actuación, al final se hacen todos, como decimos aquí, la picha un lío, y el resultado de inacción es tremendo, hasta el punto de que hay bomberos franceses que se han plantado en pueblos y se han quedado sorprendidos de que han sido los primeros efectivos en llegar en ayuda, ¿no? Les premiers secours ici arrivés. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas vu de Ici, secours à du part tout? arriver encore la police d'Espagne. Personne. Ici, dans cette rue, non. Il n'y a pas arrivé. On est les premiers arrivés. Ouais, ici. ouais, ouais. D'accord. Merci beaucoup. Bah de rien. Bah, nous on a du matériel, donc on va chercher une autorité pour donner le matériel, parce que si on le donne comme ça, tout le monde va Ouais, c'est ça. c'est une autorité. Il faut garder le courage, ça va venir. Aujourd'hui, voilà, c'est la grosse catastrophe, après ils vont vous aider, mais D'accord. faut être fort. On a de rester ici. Allez, bon courage, ciao.
Margarita Robles no activó, bueno, el gobierno no activó el nivel 3 de emergencias cuando podían hacerlo de oficio, sin que la comunidad autónoma tuviera que pedirlo, porque también la comunidad autónoma tampoco pidió ayuda. Entonces, aquí ha habido muchos culpables que espero que paguen por lo que han hecho. Se han rechazado ayudas por parte de El Salvador, incluso de los cascos blancos de Argentina, en fin. Lo que puedo es esperar que haya consecuencias penales para todos los gestores, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, que la preside un ex concejal del PSOE, que tampoco, mandó un email y se desentendió, Teresa Rivera, que es la vicepresidenta tercera, porque España tiene hasta 4 vicepresidentes, y es la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es que de verdad yo alucino cómo se enmarcan ellos solos en el más Agenda absoluto ecológica y reto demográfico, o sea, cómo Así reducimos a la población sacrificando a la civilización. Bueno. El nombre habla por sí solo. El caso es que Teresa Rivera se encontraba estudiando para un examen para optar a la vicepresidencia de la Comisión Europea, ser la sub de von der Leyen, por así decirlo. Y entonces estaba muy ocupada y lo que hizo fue hacer un par de llamadas. Mazón dijo que no tenía cobertura. La cobertura era muy mala y entonces en una llamada corta le dijo que estaba todo controlado y entonces la señora Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica, pues supongo que se iría muy tranquila a dormir en mitad de toda esta tragedia. O sea que aquí ha habido una concatenación de actos criminales que espero que tengan sus consecuencias y por supuesto agradecer a todas las personas que individualmente y agrupadas han tomado la iniciativa de ir para allá a echar una mano, a todos los que incluso han dado su donativo, a los bomberos que han estado allí los primeros, porque digamos que los primeros en activarse fueron los que dependían de los pequeños municipios, Protección Civil, Policía Local, bomberos, incluso bomberos han ido de otras comunidades autónomas. Ha habido militares que han desobedecido las órdenes y no han esperado a que les dieran la orden y salieron para allá. Hubo unos boinas verdes que estaban de maniobras en Alicante y que pueden ser sancionados porque fueron sin orden expresa a echar una mano por su propia iniciativa. Se les dio incluso la instrucción desde el Ministerio de Defensa de Margarita Robles de no pronunciarse al respecto de si podrían haber actuado antes, con lo cual ellos tienen que guardar silencio. Incluso el jefe de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, ha dicho que la culpa era de la comunidad autónoma, de Mazón, del PP, como ciñéndose al discurso del gobierno central. O sea, yo lo que sí, pues eso, dar las gracias a los profesionales que han ido para allá, que gracias a ellos la cosa no ha ido a peor, que ya es una catástrofe de magnitudes colosales, más de 200 vidas perdidas, casi 1 millón de damnificados. Esto además era una emergencia nacional, hay que subrayar esto, no se circunscribía solamente a Valencia, sino que por el contrario se había visto afectada Albacete, que está en Castilla-La Mancha, se había visto afectada El Ejido, que está en la provincia de Almería, en Andalucía, incluso municipios de Cataluña, Murcia. O sea que esto era una emergencia nacional y que evidentemente si la comunidad autónoma no pidió ayuda, el gobierno, mal hecho, evidentemente, por no pedir ayuda cuando la situación se te está yendo de las manos, pero el gobierno podría haber actuado incluso decretando el estado de alarma como hizo durante el bichito del 2020. Entonces, aquí se han intentado superponer responsabilidades de forma electoralista e irresponsable y espero que lo paguen. A la vista está que las actuaciones de estos profesionales han sido encomiables y yo, por terminar con una reflexión personal, me parece que, por supuesto, la iniciativa privada salva vidas, llega antes y es más honesta, no va buscando votos. Hay casos como el de Chile o Portugal. Chile seguro, Portugal no lo sé, pero en Chile, yo cuando estuve viviendo allí, estuve trabajando allí más de un año, los bomberos son voluntarios y son vistos como auténticos héroes. Se les valora mucho más sus intervenciones. De hecho, son tan queridos que cuentan con unos materiales y unos equipos de primera por la cantidad de donativos que reciben, tienen acceso a un mejor material, porque son impuestos que la gente se autoimpone y elige qué quiere aportar para dar a esos bomberos, ¿no? Y los bomberos, en su criterio profesional
y por la experiencia de otros casos saben elegir mejor qué materiales, en qué zonas, a qué equipos. Lo que te da la pauta de que se puede vivir en comunidades sin Estado mucho mejor que con Estado. Pero por supuesto. Si al final con Estado terminas igual pagándote todo tú y como privado. Y la solidaridad es privada y te salva el privado con lo poco que te dejan estos tránsfugas asesinos maltusianos. Sin duda, daría para otro programa, ¿no? Pero ya vemos las virtudes del anarquismo o de la organización anárquica en muchos aspectos. Muchas veces la gente asocia anarquismo con ausencia de ley y no tiene por qué. Desde luego no es ausencia de ley natural, que la gente espero que si tiene interés se forme un poquito al respecto del iusnaturalismo y del iuspositivismo, pero desde luego la anarquía abraza el derecho natural y por supuesto el derecho positivo, pues muchas veces se hace necesario, pero con un criterio y limitando, digamos, su tendencia a crecer y ramificarse de forma absurda. Entonces, sí, un marco normativo básico y una organización anárquica y una iniciativa privada se demuestran mucho más eficientes, mucho más humanas y mucho menos interesadas. Muchas gracias, Nacho, por este sesudo análisis y muy interesante reporte informativo. Te mando un abrazo a España, un abrazo también para todos los afectados, nuestra solidaridad a la distancia y bueno, los invito a difundir este material en todas sus redes y grupos. Hasta la próxima. Gracias por la oportunidad, Nico. Muchas gracias a todos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.